Hola, soy Diego Climent, soy psicólogo organizacional y especialista en prevención de riesgos laborales y voy a impartir la primera parte del taller de formación en salud y seguridad psicosocial. Antes de empezar en aspectos más específicos del taller, me gustaría aclarar dos conceptos que nos ayudarán a entender mejor después diferentes aspectos del taller. El primero es que, aunque supongo que todos lo tendréis claro, pero bueno, que siempre está bien recordarlo, es que la prevención de los riesgos psicosociales es de obligatorio cumplimiento y es tan importante como los riesgos de seguridad, de ergonomía, aunque ya sí, claro, pero bueno, yo creo que aún viendo acciones que se realizan en diferentes organizaciones, esto creo que hay gente que aún no lo tiene del todo claro. Y unido a esto, bueno, en trabajos que hemos hecho en nuestro equipo de trabajo, hemos visto que sí, que cada vez se cumplen más, se realizan más evaluaciones, se hacen, ¿no? Se hace más prevención en riesgos psicosociales, pero que esa prevención no se ve repercutida en eh, unos menos riesgos psicosociales en los trabajadores y en la reducción de las consecuencias que tienen esos riesgos psicosociales. Entonces, esto nos lleva a la segunda premisa de inicio del taller, que sería que estos eh, los riesgos psicosociales, estos factores psicosociales, tienen una naturaleza diferente a los otros factores de riesgo de las otras especialidades de seguridad y de ergonomía. Por tanto, no hay que continuar tratándolas de la misma forma, sino hay que ver de qué forma se tratan porque tienen esa naturaleza diferente. Para, para poner en práctica lo que hemos comentado anteriormente de esa naturaleza diferente, proponemos un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma dentro de la prevención y hacer un pequeño cambio que nos ayude a mejorar esos vacíos, ¿no? Y que nos llegue a mejorar la prevención ¿no? Analizando bien la naturaleza de los riesgos psicosociales. Para esto hemos observado que había un ciclo preventivo simple, que es el que se ha ido trabajando durante todos estos años, que era, se explicaba qué son, cuáles son, qué los originan y qué daños genera. Los justificábamos viendo su marco normativo y el bienestar, los analizábamos realizando una evaluación, ¿no? Y exposición de metodologías y proponíamos unas acciones para mejorar con sus buenas prácticas. Según los datos que nosotros tenemos, este ciclo preventivo se quedaba corto a la hora de minimizar las consecuencias de los riesgos y de los propios riesgos. Por tanto, nuestra propuesta sería realizar un ciclo preventivo doble, donde mantenemos ese ciclo preventivo simple, pero le ampliamos a un segundo ciclo, donde la primera parte sería generar una visión compartida con toda la organización, donde se diseña entre todos un plan de prevención, donde se identifica y evalúan los factores de riesgo psicosociales, se implementan planes de actuación y luego se introducen dentro de la organización y se genera un aprendizaje organizativo y una mejora continua. Siempre con la base de la participación y el diálogo social de todos los estamentos y de todas las personas implicadas en la organización. Un poco este cambio de paradigma, como comentaba, viene marcado por esa naturaleza diferente de los factores psicosociales, que luego, un poquito más adelante, entraremos a hablar un poco más en profundidad. Durante mi parte del taller vamos a hablar sobre todo de dos apartados del ciclo preventivo simple, como sería explicar qué son, cuáles son, qué los originan y qué daños generan esos riesgos psicosociales, y un poco la justificación al marco normativo. La segunda parte la desarrollará mi compañero Miguel Ángel Jimeno, que es donde hablará un poco más de esa parte del ciclo preventivo doble, de participación, el diálogo de todas las partes. Para entrar un poquito ya más en materia,
Yo voy a empezar hablando del apartado de justificación, una justificación por un lado normativo, la- por la legislación, y luego otro más preventivo, salud y de bienestar, ¿no? Esto lo veremos más al final, ¿no? Las consecuencias que tienen esos riesgos psicosociales, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, tanto para la salud como para el bienestar y habría que hacer ese trabajo preventivo. Y luego en la parte normativa nos centraremos en dos textos: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de Servicios de Prevención. El primer punto a clarificar es que sí, hay una obligación por parte de los y las empresarias de- de trabajar la prevención, de promover la seguridad y la salud para los trabajadores, y que tienen que tomar esas medidas y desarrollar acciones para lograr esa seguridad y esa salud dentro del ámbito laboral, tal y como nos marca la prevención de riesgos laborales. Y plasmado un poco en el Real Decreto del Reglamento de Servicios de Prevención, donde establece que uno de los primeros pasos a realizar es esa actuación preventiva con la identificación y la evaluación. Importante, uno de los primeros pasos, pero no el único. No nos podemos centrar en que la evaluación y la identificación es ya suficiente para la prevención. Es muy habitual que en muchas organizaciones se realice la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Ya la tenemos hecha, ya está toda la prevención realizada, ¿no? Después de una evaluación se ha de realizar las acciones pertinentes para poder minimizar esos factores. Dentro de la ley de prevención, muchos artículos que hablan sobre ¿no? que nos ayudarían a justificar el porqué de este cambio de paradigma y cómo darle un poco de sustento, pero nos hemos agarrado a 5 puntos. El primero es ¿no? que hay que incluir a todas las características de la organización a la hora de evaluar, ¿no? y de minimizar estos riesgos, ¿no? Incluso los apartados marcados dentro de su organización y la ordenación. Otro punto es que hay que combatir los riesgos en su origen, hay que ir a su origen. En prevención, muchas veces en psicosociales, se va a la consecuencia, al riesgo ya definitivo, y no vamos a ese punto de origen, ¿no? Que sería el factor psicosocial, y no de trabajar tanto en los riesgos psicosociales. Y luego adaptar el trabajo a la persona, ¿no? Ver mucho, centrarnos mucho en la persona, sin olvidar, y esto entra la parte de la naturaleza de los riesgos psicosociales, sin olvidar la parte organizacional, pero centrarnos en la persona. Otro punto importante dentro de la ley de prevención que da sustento a este cambio de paradigma sería la importancia de la planificación, ¿no? Hay que planificar buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales. Como vemos, una planificación que englobe todo. Y por último, el artículo 29 de la ley de prevención, donde habla de que todos, ¿no? Todos los trabajadores y trabajadoras, todas las personas dentro de la organización han de estar implicadas y han de participar dentro de la prevención. Dentro del reglamento de servicios de prevención, en los apartados que nos sustentan un poco, sería, ¿no? que esa evaluación tiene que extenderse a todos los puestos de trabajo. Es muy importante, sobre todo en los riesgos psicosociales, porque, como luego veremos, dentro de los factores psicosociales tiene su importancia los factores individuales de cada persona. Entonces no hemos de olvidar ese punto de que deberá extenderse esa evaluación a cada puesto, y que a partir de la información obtenida en las evaluaciones se empezará el trabajo de realizar actividades y de buscar mejores. Es un poco la parte de justificación legal sobre el sustento de nuestro trabajo de cambio de ciclo. Una vez comentado el apartado normativo, vamos a entrar un poco en la parte un poquito
más importante de conocer qué son, cuáles son, qué los originan y qué daños generan. Pero antes de entrar a conocer un poco más los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosociales, los riesgos psicosociales y sus causas, me gustaría volver un poco a enfatizar, ¿no?, en la naturaleza de los propios riesgos psicosociales, ¿no? Y por qué, ¿no? Y esa naturaleza compleja, diversa y multinivel, lo que hace es impregnar toda la vida laboral y organizativa, tanto individual como de todas las personas que hay. Claro, esto hace que desde las decisiones estratégicas de alta dirección hasta las actitudes de las personas influyan en esos riesgos psicosociales. Entonces hace que la acción que haya que realizar preventiva tiene que ser una actividad preventiva que esté integrada dentro de todas las actividades de la empresa. Esa parte de naturaleza diversa, multinivel y compleja hace que tanto todas las personas como todas las actividades de la organización tienen que estar implicadas en esa prevención. Y eso también hace que sea más difícil, posiblemente más costoso económicamente, tanto a nivel económico como de energía para poder prevenirlos. Y también hace que sus consecuencias puedan ser mucho mayores, porque como veis implica a muchas personas y a muchos apartados dentro de la propia organización. Para entenderlos bien, es importante también entender que hay factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial, riesgos psicosociales y las consecuencias. Y hemos de entender las diferencias que hay entre unos y otros. Ahora vamos a ir poco a poco y vamos a conocer las diferencias que hay entre los diferentes. Los factores psicosociales, vamos a ver la definición clásica que hace la OMS y la OIT, ¿no?, donde nos habla, y luego veremos de la definición que hacemos, donde da un poco ese cambio de paradigma que nos ayuda a entender el cambio que estamos proponiendo. Desde la OMS hablan de esos factores psicosociales, son las interacciones entre el contenido del trabajo, el medio ambiente que se desarrolla, las condiciones de organización y, por otro lado, las capacidades individuales de cada trabajador y de trabajadora, sus necesidades, su cultura, su situación y cómo eso puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción de los trabajadores. La nueva perspectiva que proponemos, tal y como comenta Jimeno, cambia un poco la manera de entender y aproximarnos a los factores psicosociales, ¿no?, ya que ha evolucionado, conforme ha evolucionado también el mundo laboral y organizacional. No sé, el mismo mundo laboral y organizacional de 1984, cuando hablaron la OMS y la OIT, pues pensamos que esa nueva perspectiva ha cambiado un poco. Hay que tener en cuenta los factores a considerar, el sujeto sobre el que actuar y volver a enfatizar la naturaleza de los factores psicosociales, ¿no?, una naturaleza dual de cómo tratar esos factores psicosociales. Los factores a considerar, proponemos 4 tipos de factores a considerar. Las características del puesto de trabajo, ¿no?, donde está incluido el contenido del trabajo, autonomía, ritmo de trabajo, monotonía, repetitividad, diferentes aspectos. Los factores extralaborales, aspectos socioeconómicos, culturales de la sociedad, crisis, todos estos aspectos extralaborales que también afectan. Organización del trabajo, aspectos de comunicación, liderazgo, mandos intermedios, todo lo que lleva aspectos organizativos del trabajo, y luego las características individuales, edad, personalidad, forma de ser, conocimientos, aptitudes, todo esto, todos estos factores son aspectos a tener en cuenta como factores psicosociales. No nos centramos solo en un aspecto, sino centrarnos en diferentes. Como vemos que los factores son de diferentes causas, también hemos de ver que el sujeto sobre actuar en los factores psicosociales es un sujeto multinivel, ¿no? El foco de atención tiene que ser más amplio, no centrarnos solo en la persona, sino de ir a la persona, a grupos, organización y la propia comunidad. No nos podemos centrar
solo en personas individuales, sino que de las personas, pero sí que el foco suele que actuar de factores psicosociales a la hora de prevenir, a la hora de trabajar, a la hora de tenerlos en cuenta, ese foco ha de ser más amplio y ha de actuar de forma multinivel. Y por último, dentro de esta naturaleza, hablamos de una naturaleza dual, ¿no? Donde pueden ser tanto una fuente de salud como una fuente de malestar. Esta fuente de salud nos lleva a unas dinámicas de salud, un bienestar individual, un bienestar organizacional, salud individual, digamos, organizacional, donde generamos organizaciones saludables, donde personas tienen cierto bienestar, pero a la vez pueden ser esa fuente de malestar, fuente de dinámicas de riesgo. Estas dinámicas de riesgo nos llevan a unos factores de riesgo psicosocial. Entonces aquí hay que tener ese cambio de visión, ¿no? Trabajar en pro de un bienestar, de una salud, con dinámicas de salud, o hay veces que estas dinámicas se convierten de riesgo, nos llevan a factores de riesgo psicosocial que nos van a llevar a riesgos psicosociales y a ciertas consecuencias dentro de la propia organización. Ya conocemos los factores psicosociales, su nueva definición, su nueva perspectiva. Entramos con los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Los definiríamos como, ¿no?, esos factores que es el elemento o conjunto de elementos que estando presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución en la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras y de la propia organización. Son esos elementos que pueden hacer que se disminuya la salud dentro de la organización. Podríamos agarrar diferentes clasificaciones. Hemos agarrado las que están marcadas en el CSICO. Estos factores de riesgo psicosocial, ¿no?, podrían ser el tiempo de trabajo, cuánta cantidad de trabajo, ¿no?, el tiempo de trabajo que están las personas trabajando, la autonomía que hay en el puesto de trabajo, carga de trabajo, demandas psicológicas que pretende el puesto, variedad en el contenido y en las tareas a realizar, participación y supervisión dentro de la organización, ¿no?, el tipo de liderazgo, mandos, la parte de participación que dejan a los trabajadores, el interés que tienen los trabajadores por el trabajo, las condiciones que reciben, desempeño de rol y las relaciones de apoyo social, ¿no? Estos 9 factores psicosociales, ¿no? Es importante conocer que no todos, a la hora de que evaluemos o analicemos estos factores de riesgo dentro de nuestra organización, no nos tenemos que preocupar solo porque haya una alta carga de trabajo. También puede ser preocupante que haya una carga baja de trabajo o la variedad de contenido, que haya mucha variedad o que haya poca. No hay todo bien o todo mal, como vemos. Influyen las personas, influyen diferentes características a todo esto, pero bueno, una vez hagamos estos análisis y depende cómo interactúen entre ellos y en cuál puntúan alto o bajo, pueden desarrollar problemas para la salud y para los trabajadores. Estos problemas para la salud se pueden convertir en riesgo psicosocial. Estos riesgos psicosociales, pues es la posibilidad de que un trabajador o una trabajadora sufra un determinado daño derivado del trabajo, derivado de esos factores de riesgo psicosocial, ¿no?, que vienen marcados por exposición durante un tiempo prolongado y a niveles muy altos a ciertos factores de riesgo psicosocial. Dentro de los riesgos psicosociales, supongo que estos son los que normalmente se conocen. Tenemos el estrés, el síndrome de burnout, violencia, tanto hablando del acoso laboral como del acoso sexual, problemas de conciliación ocio-trabajo, fatiga y burnout. Esto os voy a explicar un poquito de cada uno, ¿no?, donde conocemos el estrés, ¿no?, cómo se desajusta entre las demandas del entorno y los recursos y capacidades que tiene una persona, ¿no?, tanto a nivel micro, donde estarían, ¿no?, las demandas del trabajo, la cantidad de control que tienes y la disponibilidad del apoyo social, como a nivel macro o externo, ¿no?, pues problemas de inestabilidad contractual, todas esas demandas del entorno, tanto laboral, día a día, como
entorno social, ya en un momento, ¿no?, que el trabajador o la trabajadora no tiene recursos y capacidades para poder manejar, puede dar un momento alto de estrés. ¿No? El síndrome de burnout, como el síndrome de estar quejado, ¿no?, una respuesta de estrés crónico, una situación marcada por tres apartados básicos, donde estaría el agotamiento emocional, la despersonalización, ya me da igual, no puedo estar más en este puesto de trabajo, si sale mal, y una falta de realización personal. Normalmente el burnout suele estar muy unido a personas que trabajan en hospitales, educación, sobre todo en servicios, estar en contacto con las personas, no tienen ese agotamiento emocional que hace el no poder más. Luego están apartados de violencia. A nosotros nos gusta hablar de violencia, donde entra acoso laboral, mobbing, acoso sexual o violencia de baja escala, ¿no? Que serían cualquier acción, ¿no?, que estuviese, cualquier acción, ¿no?, comportamiento agresivo o insultante hacia una persona. Los problemas de conciliación en el trabajo, ¿no?, conciliación vida personal, vida laboral, una alta carga de trabajo, muchas horas, mucho tiempo de trabajo, hace que haya un riesgo de conciliación, fatiga física, fatiga emocional, y el burnout, ¿no? El burnout, que sería el síndrome de estar cansado, pero cansado por el hecho de que tu trabajo te exige muy poco, aburrimiento, te exige poco a nivel físico, a nivel intelectual, entonces te vas dejando y te vas aburriendo en el puesto de trabajo y llega a un punto de desinterés hacia el propio trabajo. Serían un poco los riesgos psicosociales. Sabemos que, de la misma forma que hablábamos antes, que los factores psicosociales van variando dependiendo de la organización y dependiendo la sociedad, con los riesgos psicosociales nos va a pasar lo mismo. Poco a poco van a ir apareciendo nuevos problemas con las tecnologías, con ciertos aspectos que vamos a tener que ir sumando a estos riesgos psicosociales. Las consecuencias que tienen estos riesgos psicosociales para la salud podríamos dividirlas en dos apartados: a nivel individual y a nivel consecuencias para la salud de la organización. A nivel individual, pues, fisiológicas, psicológicas, conductuales y emocionales, ¿no? Dentro de las conductuales, me gustaría recalcar la propensión a poder tener accidentes laborales dentro de nuestro puesto de trabajo, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de que el estrés, el burnout, violencia, esos riesgos o factores de riesgo como una carga muy alta de trabajo, muy poco tiempo de descanso que nos hacen provocan que hayan accidentes dentro de las organizaciones. Poco a poco hay que ir, cuando hagamos los análisis de los accidentes, hay que empezar a buscar esos factores psicosociales que también pueden ser antecedentes de los accidentes. Y luego las consecuencias para la salud de las organizaciones, ¿no? Pues todo lo que conlleva absentismo, todo lo que conlleva baja productividad, que hay que tenerlo en cuenta, y también son consecuencias marcadas por esos riesgos psicosociales, que obviamente vienen marcados por una mala prevención en los factores psicosociales y en un trabajo donde recordábamos esta dualidad, ¿no? Trabajo en pro de bienestar y de salud, o trabajo, ¿no?, o dinámicas de malestar, dinámicas que nos llevan de riesgo. Y con esto terminaría mi parte del taller. Muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo en otros momentos.